Bienvenidos a un episodio más de Space Business Podcast. Es para nosotros un honor y tener aquí, como lo decimos en el podcast, los protagonistas son nuestros invitados y es un honor para nosotros tener a un invitado muy especial. Él es el maestro Carlos Duarte Muñoz, que es uno de los impulsores y de los fundadores, incluso se podría decir así, de la Agencia Espacial Mexicana y que actualmente se desempeña como su coordinador general de formación de capital humano. Es ingeniero, mecánico, electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en instrumentación científica de la Universidad de California en Santa Bárbara. Fue investigador del Centro de Educación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, y fungió como responsable del desarrollo de la Red Sismológica del Norte de México, RESNOR, la primera red de telemetría digital para la detección de eventos sísmicos del país. Ha sido consultor en el área de redes de comunicaciones para la empresa PC Office en San Diego, California, director general adjunto de Integración de Contenidos B de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, donde fue responsable del desarrollo de los proyectos de conectividad del Sistema Nacional y México. Fue representante también del CONACYT en California, Estados Unidos, donde se encargó de fomentar el desarrollo de proyectos académicos y de investigación entre instituciones mexicanas y del Estado de California. Es miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espacial, red temática del CONACYT, Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, el International Space Education Board, de la Federación Internacional de Astronáutica IAF, del grupo de estudio STEM, ahora STEAM, para el espacio, y de la Academia Internacional de Astronáutica, IAA por sus siglas. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Quisiéramos conocer un poco más de la persona, de lo que es el maestro Carlos Duarte. ¿Dónde nació y cómo fue la niñez del maestro Carlos Duarte? Gracias. Bueno, primero agradecer, ¿no?, esta deferencia que me están haciendo para invitarme a este podcast, Sergio. Yo estoy muy alegre, muy contento, porque pues me interesa mucho el promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, sobre todo entre los jóvenes y las jovencitas, niños y niñas. Y bueno, esta pregunta que me haces me sorprende, pero me halaga. Yo soy originario de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes. Nací en la ciudad de Aguascalientes hace ya un buen rato, antes de que lanzaran el Sputnik 1, te puedo decir, ¿no? Yo tenía 6 años cuando lanzaron el Sputnik 1, entonces ya pueden calcular mi edad muy fácilmente. Y bueno, mi niñez, pues yo me considero un niño que fui muy curioso desde muy chico. Yo aprendí a leer a los 4 años porque mi mamá me enseñó a leer. Entonces cuando yo entré a la primaria yo ya sabía leer. Yo entré muy chico a la primaria, entré a los 5 años a la primaria y ya sabía leer, entonces pasé muy rápido. Viví 2 años en Aguascalientes, estuve en primero y segundo de primaria. Después nos fuimos a vivir a León, Guanajuato, donde hice tercer año de primaria. Después nos fuimos a Tijuana, o sea, un cambio pues radical, ¿no? Nos fuimos a Tijuana y ahí nos quedamos, ¿no? Yo hasta ese entonces, pues yo estaba un poco desconcertado con mi vida, porque pues habíamos vivido también en la Ciudad de México de muy chicos, y luego en Aguascalientes, luego en León, luego en Tijuana. Entonces yo pues cuando uno es muy chico tiene apegos con los amigos y entonces los dejas la escuela, cambias de escuela. Entonces pues eso me marcó de alguna manera, ¿no? Cuando llegamos a Tijuana, una ciudad totalmente desconocida para mí, con una cultura bien distinta a la de aquí en ese entonces, en Tijuana. ¿De qué forma, maestro, perdón? ¿De qué forma lo marcó a esto que te dice? Pues los cambios, sobre todo, yo me sorprendían mucho que mi familia, de repente mi papá decía, pues ya nos vamos, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Espérame. Yo tengo amiguitos, tengo una escuela, voy a cambiar de escuela. Pues me marcó.
yo creo que para bien, ¿no? Porque me hizo adaptarme a diferentes cosas. Y en Tijuana, pues para mí fue una sorpresa llegar a Tijuana, porque pues era una ciudad muy distinta a las que yo había vivido antes en ese entonces. Ya Tijuana ahora ya está muy integrada a lo que es México, pero en aquel entonces estamos hablando de finales de los 50, 1959, ¿no? Que pues nadie de ustedes había nacido, a lo mejor ni sus papás, ¿no? Llego y pues la moneda que se usaba en Tijuana era el dólar, no se usaba el peso mexicano, no lo aceptaban, el peso mexicano lo rechazaba la gente, decía, no, eso es plata, aquí usamos oro, que así se llamaba el dólar, Así se oro y nombraba. plata, Okay, sí, okay. y luego también el argot de Tijuana era pues muy distinto, se hablaban muchas palabras en inglés que yo no entendía, que la marqueta y parquéate y no sé cuánto. Okay. Entonces para mí fue todo una adaptación, muy buena por cierto, ¿no? Yo por ejemplo llego a Tijuana y me entero que existe el Halloween, Okay. ¿no? Y pues ¿qué es eso, no? Y entonces, pero fue muy interesante y lo que puedo decir de mi niñez es que fue una niñez pues como la de muchos niños, muy, muy feliz, con sus altibajos, pero me distinguió yo creo que la curiosidad. A mí yo creo que siempre he sido una persona muy curiosa, muy interesada en conocer por qué funcionan las cosas, por qué funciona el universo, por qué funciona la gente. O sea, eso y siempre me ha hecho pues ser un lector voraz, ¿no? Leer muchísimo y ahora ya más que leer escribo, porque digo, pues ahora tengo que regresar de todo lo que he adquirido, ¿no? No quiero ser nada más como pues un repositorio de conocimiento, sino ahora me dedico a escribir y me gusta mucho. Pero sí, mi niñez fue muy interesante. Yo siempre fui el niño más pequeño, no solamente en edad, sino en estatura, Okay. en las escuelas donde estuve, ¿no? Entonces, pues siempre, pues eso tiene sus ventajas porque pues sufrí lo que ahora le dicen bullying, ¿no? Por ser el más chaparro, ¿no? Okay. Pero también me protegían, o sea, eso tiene como dos aspectos, ¿no? Ahí me permite hacerle Ajá. zoom ahí en Sí, esa parte, sí. porque creo que ahí podemos sacar algo muy interesante de que lo fue perfilando, por Sí, ejemplo, sí. para la ingeniería, ¿no? Claro. ¿Qué hecho nos puede compartir ahorita que está diciendo así concreto? ¿O qué persona siente que influyó para como perfilarse, decir, la ingeniería por acá puede ser, no lo sé, ¿qué nos podría decir ahí? Bueno, mira, más que la ingeniería, yo quería ser científico, yo quería ser más bien físico, quería estudiar. A mí, por ejemplo, yo empecé a leer a Einstein desde muy chico, como a los 11 años. Bueno, no a Einstein directamente, sino biografías de Einstein. Y a mí me inspiró mucho Einstein, pues yo no sabía que la teoría de la relatividad, todo eso, pero me encontraba yo con libritos de divulgación de la ciencia de ese entonces y hablaban de Einstein. Entonces yo decía, no, Einstein, pues es como era en ese entonces, Einstein murió en 1956, entonces yo lo conocí después de su muerte, ¿no? Okay. Y físicos como Darwin también, cuando entré a la secundaria que hablaban de Charles Darwin y su viaje en el Beagle y el libro del origen de las especies y todo eso, a mí me impresionaba mucho más que la ingeniería, las ciencias. Desde luego yo, con mi curiosidad, también hacía muchas cosas, yo hacía experimentos en casa. La curiosidad. Mis papás me compraban que el microscopio y el juego de química, entonces yo hacía y deshacía desastres ahí con todo eso. Entonces yo quería ser más bien, más que ingeniero físico. En algún tiempo quise ser médico, pero ya cuando vi lo que hacían los médicos y las operaciones y eso ya no me gustó, ¿no? Yeah. Y entonces cuando yo estaba en tercero de secundaria, una maestra que quiero mucho, que acaba de morir a los 100 años, y que fue una inspiración para mí, la maestra María Luisa Bargalló, de la prepa, maestra de química en Tijuana. Ella también fue como la que nos dio orientación vocacional en la preparatoria. Y entonces me dijo, tú vas a ser físico experimental. Y no sé cuánto. Y bueno, sí, yo iba para físico experimental. Pero cuando yo le digo a mi papá que quiero ser físico, me dice, ¿qué es eso?
Entonces él investiga y lo que le dicen es que los físicos se mueren de hambre. Entonces mi papá pues me convenció de que fuera ingeniero. Me dijo, no, hijo, mira, es que físico, que no sé cuánto. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ser ingeniero, pero luego voy a ser físico. Correcto. Y entonces cuando venimos aquí a hacer el examen de admisión de la UNAM, porque en ese entonces yo estudié en una preparatoria federal en Tijuana. Hice 2 años de preparatoria, cuando aquí empezaba en la prepa de 3 años. Entonces yo todavía llegué más chico aquí, entré a la UNAM a los 16 años. Y cuando venimos a hacer el examen de admisión, a sacar la ficha del examen de admisión, mi papá me acompañó, fuimos a rectoría, y ahí yo viendo las carreras, de ingeniero mecánico electricista, pues bueno, esta, ¿no? Y así fue como la elegí. Así fue como, no me arrepiento, o sea, realmente fue una buena decisión. Fue una buena decisión, al final de cuentas, pues, la ingeniería es muy rica, claro. Yo disfruté mucho la carrera, ¿no? Tiene que ver mucho con matemáticas y física, que eran las cosas que a mí me importaban, ¿no? Y bueno, pues finalmente entré a la Facultad de Ingeniería, hice el examen de admisión, entré a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yo era el más chico de toda la escuela, tenía 16 años, además, pues me veía como niño, o sea, yo era una cosa así, me veían como raro, ¿no? Como alguien especial, sí, ahí, alguien ¿no? especial, como sí. Muy chico. Y después, bueno, tomé las clases y por ahí como estaba yo, creo que como en 5º semestre, que empecé a dar clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, empecé a dar clases de matemáticas. Entonces yo le daba clases a alumnos mayores que yo. Y pues eso fue para mí también algo muy importante, muy interesante, porque pues yo tenía que imponerme a los alumnos. Claro. Y bueno, pues me gustó mucho, de ahí me gustó mucho la docencia. Y creo que tengo madera para ser docente, ¿no? Creo que me gusta mucho explicar y yo disfruto ¿Con esa historia? con conferencias y eso. Sí. Y entonces pues ha sido como, fue mi historia de mis primeros años y pues yo muy contento, yo creo que he sido muy afortunado en la vida de tener los padres que tuve, los hermanos que tuve, mi madre que me enseñó a leer, o sea, eso para mí pues fue una cosa muy importante, porque llegando a primer año de primaria yo ya sabía leer. Claro. Entonces, pues yo llevaba una ventaja sobre los niños y así la llevé yo durante toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria. Y con toda esa experiencia que dice de adaptación, sí. De curiosidad, sí. De hambre por conocer, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ahí entrando al terreno ya un poco más de lo profesional, maestro Duarte, platíquenos un poco la historia detrás de este proceso que se tuvo que llevar para idear, pensar y llevar a la realidad lo que es hoy la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, mi contacto con el espacio y con la tecnología espacial también viene desde muy temprano. Bueno, ya dije, ¿no? Que me tocó vivir los años de 1960, cuando el inicio de la carrera espacial y toda la Guerra Fría. Y entonces pues era admirable pues estar al tanto de que el Sputnik, que el Laika, que la primera mujer, Valentina Tereshkova, Gagarin, las caminatas espaciales, todo esto pues salía en los medios y salía 8 columnas, ahora son cuentas SpaceX y pues sí nos enteramos los que nos gusta eso, pero ya no es la noticia, ¿no? Y en ese entonces eran las noticias, el espacio estaba muy presente en la mente de todo el mundo. Me tocó a mí ver la llegada del Apolo 11 a la Luna, que la pasaron a nivel mundial y todo el mundo viendo en la televisión, y en fin. Y también cuando yo estaba en la Facultad de Ingeniería, ahí yo fui fundador de un grupo que se llamó Sociedad Universitaria de Cohetes Experimentales. Era un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Químicas. Había gente de varias carreras, ingenieros químicos, biólogos, hombres, mujeres, multidisciplinarios, y nos dedicábamos a lanzar cohetes experimentales.
¿Cómo era construíamos. ¿Cómo era eso? Bueno, había gente del Politécnico también. O sea, Okay. era una cosa bien interesante porque en ese entonces pues había una rivalidad muy grande entre el Poli y la UNAM que disminuyó con el movimiento 68, que también me tocó. Pero esto fue después del movimiento 68. Entonces, pues éramos amigos pues de fiesta. Pero muchos de nosotros teníamos esa pasión por el espacio. ¿No? Incluso hubo quienes fueron a ver el lanzamiento del Apolo en 1972, del último vuelo del Apolo 17. Sí. Y yo no tuve la oportunidad. Entonces había gente muy entusiasta del espacio y entonces decidimos empezar a lanzar cohetes y los construíamos nosotros, cohetes con nuestros propios medios, nuestros propios recursos. Había ingenieros mecánicos, había ingenieros aeronáuticos del Politécnico, entonces desarrollamos y construíamos cohetes de propelente sólido que nos apoyábamos de algunas empresas farmacéuticas para que nos dieran acceso a sus laboratorios para hacer las mezclas y todo eso, y los protocolos de seguridad para usar los combustibles, etcétera. Y porque había ingenieros químicos los cohetes eran tubos de acero y torneamos las toberas con cold-roll, hacíamos las puntas, los perfiles, todo eso lo fabricábamos, construíamos las bases de prueba también de los motores y las torres de lanzamiento, y lanzábamos los cohetes en diferentes lugares aquí cerca de la Ciudad de México. Algunas veces los lanzamos aquí en terrenos de la UNAM, por donde está ahora el espacio escultórico, por ahí, pero también en un Hawái cerca en el estado de Hidalgo, en una lagunita, pedíamos permiso y pues era mucha diversión, lo tomamos muy en serio. O sea, a pesar de la diversión, creo que era un trabajo eminentemente científico, profesional. Lo tomamos muy en serio y lanzábamos los cohetes. ¿Y salían a la estratosfera? No, volaban 3-4 kilómetros de altura, ¿no? Eran cohetes pequeños. Sí, para salir a la estratosfera pues se necesita mucho más potencia, mucho más combustible. ¿Pero de qué tamaño más o menos? No eran muy grandes. Eran unos 2 metros de altura, un poco más, de un diámetro de unos 10, 15 centímetros de diámetro, ¿no? Y en unos tubos donde metíamos las pastillas de combustible y las toberas iban soldadas teníamos la torre de lanzamiento pues era un riel básicamente que servía para dirigir al cohete y pues salía como si fuera procesión. Exactamente, entonces volaban 2-3 kilómetros. A veces los instrumentábamos. Tenemos por ahí una foto que tomó un cohete al bajar con una camarita de ese entonces, porque la tecnología era muy, muy primitiva, la instrumentación era muy primitiva, entonces los cohetes tenían un sistema de recuperación, tenían un paracaídas que se tenía que abrir en un momento adecuado. No se o sea, lo reutilizaban estos cohetes. Bueno, ahí voy. Porque esto está bárbaro, ¿eh? Sí, los cohetes tenían un sistema de recuperación que consistía en un paracaídas, pero el problema con el paracaídas es que se tenía que abrir en un momento muy preciso. Claro. O sea, en el momento en que la velocidad del cohete era mínima con respecto al aire. Porque de otra forma, si el paracaídas se abría antes, cuando iba acelerando, pues se destruía. Claro. Y igual, si se abría después, cuando iba cayendo, se destruía, o sea, se arrancaba, ¿no? Entonces tenía que ser cuando el cohete llegaba así como a la altura máxima y ahí con la velocidad mínima, ahí abrirse, y entonces ya supuestamente bajaba el paracaídas. Nunca nos funcionó el sistema de recuperación. Pero ya estaba pensado. Sí, los cohetes llegaban y se clavaban en el piso, se clavaban 1 metro en el suelo. Sí, no, eran unos misiles. Claro. Entonces los encontrábamos clavados porque el sistema de recuperación, pues no teníamos las formas que hay ahora, ¿no? La electrónica ahora es muy versátil, los sensores y todo eso. Entonces eso permiten hacer eso realmente con cierta facilidad.
Pero en aquel entonces, pues la electrónica era muy, muy burda, muy primitiva. Usábamos unos sensores unos switches de mercurio, que pues son así que una botellita, una ampolletita con mercurio y con unos con unos cables, de tal manera que esto funcionaba de manera que si la ampolletita se movía así, ya dejaba de haber conducción eléctrica entre los dos extremos del tubito, okay. ¿Sí? Se interrumpía y eso entonces señalaba que el cohete se había inclinado. Okay. Pero era muy burdo eso. O sea, era muy burdo y la electrónica era en transistores discretos, o sea, apenas empezaban los circuitos integrados y no llegaban aquí. Pero eso es lo fascinante, o sea, que a pesar de esas limitaciones, sí. Digo, yo no sé si el sistema de recuperación surgió precisamente por esas limitaciones, ¿no? Sí. Pues no tenemos como mucho presupuesto para estar lanzando, sí. No lo sé, o parte, pero bueno, o sea, aquí esa es una gran anécdota que yo creo que pues, SpaceX no está inventando el hilo negro, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces bueno... ¿Y eso pues, cómo nos fue llevando hasta...? Bueno, pues eso fue, pues todo eso fue una parte de mi vida que fue fascinante, fue en los últimos años de mi carrera. Y a consecuencia de estar en esa sociedad universitaria de cohetes experimentales, SUSE, varios de los miembros de ese grupo que estábamos en la Facultad de Ingeniería, hicimos una tesis sobre el desarrollo de un cohete de propelente líquido, que se llamó Diseño y Construcción de un cohete de propelente líquido para sondeo atmosférico. Entonces nosotros dijimos, pues ya podemos hacer cohetes de propelente sólido, que son sencillos, pues vamos haciendo uno de líquido. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Un cohete de propelente sólido es algo muy sencillo, porque es básicamente un tubo con el combustible, ¿no? Que es una pastilla de algo sólido, es como, digamos, de la consistencia del piloncillo. ¿No? La pólvora. Sí, como eso. Sí, ¿no? Y que a lo mejor se le hace un agujero en medio para que la combustión sea más uniforme, qué sé yo. Pero es algo relativamente sencillo. Okay. ¿No? Un cohete de propelente líquido lleva primero dos componentes, o sea, el combustible y el oxidante van separados, ¿no? Entonces, que son líquidos, puede ser oxígeno líquido, que es un líquido criogénico. Okay. Entonces, para empezar ahí ya estamos hablando de ciertas dificultades tecnológicas. Y el propelente y el combustible, el oxidante, que es oxígeno líquido, y el combustible, que puede ser, por ejemplo, queroseno, o puede ser hidrógeno líquido, ¿no? Entonces ahora hay que mezclarlos con un inyector que es como un quemador. Okay. Como un quemador, básicamente es como un quemador de estufa, pero bueno, muy sofisticado, y donde estos líquidos se meten a presión. Okay. Para que salgan para que pues den empuje, ¿no? Entonces hay que empujarlos a presión. La presión se puede conseguir con bombas, con turbobombas, que es algo complicado, o a través de un gas, por ejemplo, un gas inerte, okay, como nitrógeno, ¿no? Que empuje los dos, y entonces ya entran al inyector, y ahí pues se prende el inyector, y entonces ya ahí se hace la combustión, entonces salen los gases a muy alta temperatura, se aceleran la tobera, y pues ahí está el cohete, ¿no? Okay. Pero eso es muy complejo si lo comparamos con los cohetes de combustible sólido. Sí, claro. Mucho más complejo. Estás hablando de manejar líquidos criogénicos, de manejar presiones, válvulas, ¿no? Válvulas que sirvan para bajas temperaturas. En fin, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Hasta hoy, yo pienso, hasta ahora, 2022, okay, me parece que es complicado. Que sigue siendo que aún así, aún con la tecnología actual y todos los medios que hay y toda la información que hay, porque además es otra cosa, la información en ese entonces era muy restringida. Ahora la información está por todos lados. O sea, nosotros teníamos que irnos a libros y para libros que venían de Estados Unidos y que los teníamos que conseguir con mucho trabajo. En fin, entonces pues no hicimos el cohete. Okay. No hicimos el cohete.
pasamos como 2 años trabajando en eso o más, o sea, una tesis muy larga. Hicimos mucha experimentación y toda la cosa. Construimos las toberas, pero no, sí, hicimos algunas pruebas, ¿no? Pruebas de los inyectores, pero ya a hacer el cohete ya nos dimos cuenta que era imposible. Nuestros tutores en la Facultad de Ingeniería dijeron, ya párenle, porque pues, no van a llegar a ningún lado, porque además no teníamos recursos, era con nuestros propios recursos. Entonces nosotros buscamos financiamiento y buscamos patrocinios, y hubo una empresa de válvulas que nos regaló las válvulas, y en fin, sí recibimos pues mucha comprensión, ¿no? de la sociedad y los que nos conocían, pero no íbamos a llegar, estaba fuera de nuestros límites. No era el momento, digamos. Entonces en la Facultad de Ingeniería nos dijeron, pues ya con lo que han hecho ya estuvo, ya párenlo, con eso se van a graduar. Escribimos la tesis, ¿no? y nos graduamos. Pues en la tesis venía todo está en la tesis, ahí existe, se puede consultar en la Facultad de Ingeniería, y pues trae... ¿Puedes repetirnos otra vez el nombre de la tesis? Diseño y construcción de un cohete de propelente líquido para sondeo atmosférico. Yo pienso que es la primera tesis en México que trata ese tema. No he sabido de otra más, ¿no? Ahora yo creo que ya ha habido muchos más trabajos, ¿no? Pero yo creo que fue la primera, fue en 1973 que se publicó. Y pues nos dijeron, la Facultad de Ingeniería nos dijeron, pues ya párenle, así se van a graduar con eso. Quedó todo el trabajo teórico, algo del trabajo experimental, que fue mucho, y nos graduamos. Entonces, pues el espacio siempre ha estado en mí, o sea, el espacio. O sea, no es una coincidencia que yo esté aquí en la Agencia Espacial Mexicana, porque es algo que yo siempre he soñado con el espacio. ¿Y qué pasó en México? ¿Por qué decidieron de repente decir, es una buena idea hacer una agencia espacial? Bueno, el desarrollo espacial en México viene desde hace un buen rato. De hecho, este año se cumplen 65 años del lanzamiento del primer cohete experimental en México. El 28 de diciembre de 1957 se lanzó un cohete en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Unos profesores y estudiantes lanzaron este cohete, se llamó Física 1, y fue un cohete de propelente sólido. Sí, ese sí salió de... No, tampoco, de cohetes de México que han salido a la estratosfera, a lo mejor sí, ahorita que hable de lo que pasó después, ¿no? Después se crea, entonces esos fueron los pioneros mexicanos de la cohetería. Los profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fueron pioneros, y eso está registrado como un hecho histórico. De hecho, este año, me parece que en noviembre va a haber un evento, le pusieron Cabo Tuna al lugar donde salió el cohete, Cabo Tuna, y va a haber un evento de conmemoración de los 65 años con gente que todavía vive. Y que estuvo involucrada de ese entonces, sí, porque pues ya muchos ya no están con nosotros. Entonces, muy interesante. Y después se creó una agencia espacial aquí en México, previa a esta agencia espacial mexicana, que se llamó Comisión Nacional del Espacio Exterior. Comisión Nacional del Espacio. Se creó en 1962. La creó el presidente Adolfo López Mateos. Y estuvo funcionando, funcionaba también, era parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en ese entonces me parece que era el SCOP. Y a mí me tocó conocerla, y hubo cosas bien interesantes ahí. Lanzaron varios cohetes, de hecho de propelente líquido, y está documentado. O sea, ahí estaba a cargo de este proyecto el ingeniero Walter Buchanan, que ya murió, que era secretario, y él era un entusiasta de este tema. Y entonces aquí en México se fabricaron por lo menos un par de cohetes, el SST-1 y el SST-2, de propelente líquido, que usaban oxígeno líquido y queroseno, me parece. Y eran unas copias de las bombas B-2 de la Segunda Guerra Mundial.
las que desarrolló Werner von Braun en la Segunda Guerra Mundial. Entonces copiaron el diseño estos ingenieros mexicanos, y aquí en unos talleres de Tlalpan fabricaron los cohetes y los lanzaron desde un rancho, me parece que en San Luis Potosí, propiedad del ingeniero Buchanan. Y está documentado que subieron uno subió como 25 kilómetros y otro no sé cuánto más. Dicen, no hay como mucha precisión en los datos. Y lamentablemente hay muy pocos datos, lamentablemente hay muy poca información sobre este hecho histórico, pero México fue pionero en Latinoamérica y bueno, yo creo que antes de India y antes de, de China y no sé, o sea... Creo que solo por detrás de Estados Unidos y Rusia, que eran las potencias. Se lanzaron cohetes y luego se lanzaron otros cohetes de propelente sólido muy grandes, unas cosotas enormes que se lanzaban al mar desde una base que estaba en el estado de Guerrero, en el poblado de Coajinicuilapa, Guerrero, que está en la costa de Guerrero al sur, que es la costa, a ver si no me equivoco, la costa chica, me parece, de Guerrero. Está pegado a Oaxaca. Pegado a Oaxaca. O sea, en la frontera de Guerrero y Oaxaca está este lugar, se llama Coajinicuilapa, y me parece que todavía hay indicios ahí de esa base de lanzamiento, que la operaban también, creo que junto con los militares, y lanzaron de ahí los cohetes. Había uno que se llamaba Mitl, y por algún tiempo en la ST estaban estos cohetes expuestos ahí, o sea, réplicas de los cohetes, pero ya eso desapareció, lamentablemente. Y se lanzaban al espacio, no llegaban al espacio, llegaban, no sé, 25, 30, 50 kilómetros, y eran unos cohetes pues, muy interesantes, pero ahí se acabó. De repente pues cambian los gobiernos y un presidente, López Portillo, él decide cerrar la Comisión Nacional del Espacio Exterior, porque por un decreto, me parece que la razón fue que había como duplicidad de funciones con otra cosa, y creo que se creó ahí algo que se llama el DETENAL, Departamento de Estudios del Territorio Nacional, que después fue CETENAL y ahora es el INEGI. O sea, se fue por ahí. Esa es la anécdota. Pero sí, cierran, hay un decreto y todo eso se puede consultar, se puede encontrar, no estoy inventando nada, todo eso son datos públicos. Hay un decreto que dice se acaba la Comisión Nacional de Espacio Exterior, y bueno. Y va un poquito como en paralelo, como cuando se detuvo esta efervescencia, ¿no? De la carrera, y entra en la Guerra Fría, como que va más o menos en paralelo, ¿no? Cuando se quita esto, ¿no? Pues, un poquito, no sé. Pues quién sabe, realmente la razón la desconozco, ¿verdad? Se puede especular mucho. O sea, si nos vamos a la especulación, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que no tiene caso, ¿no? No sé. Pero lo que es un hecho es que México es pionero en la cohetería, tiene una gran experiencia en esto, y luego ya llega a lo que conocemos hoy, que se retoma de alguna manera. O sea, algo ven que dicen, pues creo que esto ya no es un tema ahí de quemar dinero, sino hay oportunidades grandes. Entrando ya en eso, maestro Carlos, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿qué hay detrás ahí? O sea, ¿qué vieron? ¿Qué estaban viendo en México para poder ya cristalizar esto? Respecto a qué, a la agencia como ya la conocemos, y ya los trabajos que se están haciendo, o sea, ya el tema de satélites, ya, o sea, tantas cosas, desde el solidaridad y demás, o sea, ¿qué se vio ahí ya para cambiar de giro? Pienso que el tema del espacio está muy presente en cierta parte de la comunidad académica de México. Y yo creo que se vuelve a detonar el tema del espacio en 1985, cuando se lanzan los primeros satélites, el Morelos 1 y el Morelos 2. Yo creo que eso detona otra vez como el interés en el espacio en México. Y porque bueno, ya tenemos un satélite de comunicaciones. Ahí también México fue pionero
en el uso de los satélites de comunicaciones. A nosotros, Ok. los mexicanos, las Olimpiadas de 1968 se transmitieron por satélite, vía satélite. Fueron las primeras Olimpiadas que se transmitieron vía satélite. No con un satélite mexicano, porque todavía no teníamos satélites en México, pero sí con un satélite ya existente, no me acuerdo el nombre, y se transmitieron a color también, televisión a color, porque antes la televisión era blanco y negro. Y entonces México ha sido pionero en esos temas de comunicaciones. Después, en 1985, se desarrollan los satélites Morelos 1 y Morelos 2, que son satélites que se adquirieron. Okay. No se desarrollaron en México, sino se compraron, pero se transfirió mucha tecnología, sobre todo de la operación en México. Y entonces yo creo que eso ya... Y luego tenemos al astronauta Neri también, ¿no? Claro, entonces claro. todo eso empieza como a meter el tema del espacio en México. Y después vienen, en 1993, vienen los satélites Solidaridad 1 y 2, que son la siguiente generación de satélites de comunicaciones. Y ahí también se crea una institución que era también como una agencia espacial en embrión, ¿no? Que era el Instituto Mexicano de Comunicaciones. Es muy poca gente conoce eso. Se crea el Instituto Mexicano de Comunicaciones que impulsa estos desarrollos y estos proyectos de los Solidaridad 1 y 2. El Instituto Mexicano de Comunicaciones es como la entidad que organiza y administra todo el tema de la transferencia de tecnología, y estaban muy bien organizados. Era un proyecto muy interesante que lamentablemente también lo suprimen. O sea, pasan un par de años y cierran por decreto el Instituto Mexicano de Comunicaciones. Entonces fue como el siguiente intento de agencia espacial. Entonces, ¿qué pasa? Al haber ya toda una comunidad, sobre todo de científicos, ingenieros, tecnólogos relacionados con el espacio, porque tanto en el 85 como en el 93, y sobre todo en el 93, se capacitaron a muchos ingenieros mexicanos, participaron en el diseño de estos satélites con la empresa que los manufacturó. Pues se creó toda esta masa de científicos, ingenieros que tenían este interés por desarrollar la agencia. Y entonces ya pasa el tiempo y por ahí de 2006 empieza a haber como un movimiento por crear una agencia espacial, y empieza ya a haber una serie de gente que está interesada en crear la agencia, y empiezan a cabildear. Empieza a haber reuniones, empiezan a cabildear el tema con el poder legislativo. Entonces hay varios protagonistas ahí que empiezan a mover el tema. Ya me tocó participar. Yo trabajaba en la SCT por ahí en el 2009, y estaba el tema muy efervescente. Participé en algunas de las reuniones por crear la Agencia Espacial Mexicana. Y finalmente es a través del poder legislativo, no del ejecutivo, que se crea la ley, o se expide la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. Esta ley se expidió el 30 de julio de 2010. Y ya a partir de ahí ya se crea la agencia por ley. Después pasa un periodo muy interesante, que es de un poco más de un año, en lo que se organizan varios foros de consulta en 4 temas: en tema de investigación científica y desarrollo tecnológico, en el tema de cooperación internacional, el tema de desarrollo industrial y el tema de educación. Y esos foros fueron foros abiertos, algo que no ha pasado en este país. O sea, para crear una institución se invita a cualquier persona. Todas las voces. O sea, cualquier persona que tenga algo que decir sobre el espacio puede participar en los foros. Entonces mandas tu ponencia, mandas tu propuesta y te acomodan. Incluso pagaban el viaje. Esos foros fueron en 4 diferentes lugares del país. Uno fue en Querétaro, otro fue en Puerto Vallarta, otro fue en
Me está faltando uno. Uno fue en Ensenada, Baja California, y no me acuerdo del otro. Fueron 4 foros. Yo participé en los 4. Y después hubo un 5º foro de conclusiones aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues esas fueron las bases. De ahí salieron las propuestas de los científicos, los ingenieros y la gente de cómo debería ser la Agencia Espacial Mexicana, hacia dónde debería de enfocarse. Entonces fue un proceso muy interesante, participativo. Después, de acuerdo a la ley, venía un proceso para designar al director general. Entonces hubo una convocatoria pública y abierta con ciertos requisitos. Se presentaron muchas personas, me parece que fueron 18 los que pasaron, digamos, el primer filtro, y de ahí ya se designó al primer director general de la Agencia Espacial Mexicana, que entró en funciones el 1 de noviembre de 2011. Y a partir de ahí, pues ya funciona la agencia. Pero ya funcionaba antes, la agencia empezó a funcionar al otro día, de acuerdo al decreto, ¿no? Sí, de acuerdo a la publicación del diario oficial de la ley. El 31 de agosto empieza la agencia, entonces ya tenía una junta de gobierno y ya empezó a funcionar, pero todavía no tenía director general. Entonces se organizaron estos 4 foros. El otro fue en Pachuca. Entonces fueron esos 4 foros de consulta sobre estos 4 temas. Y el último foro, el 5º foro, ya fue en la Ciudad de México. Ya fue, me parece que fue en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, donde ya fueron las conclusiones. Y ahí en esas conclusiones, maestro Duarte, porque es muy importante, se dice mucho que el espacio, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos al espacio? ¿Cuál es el propósito? En esas conclusiones, o sea, México, ¿cuál era el propósito principal? O sea, ¿qué quería hacer México? Jugar en este terreno, y no sé si siga o está variando, o qué ha variado. No, bueno, pues jugando ahorita, ¿no? El espacio, sí, bueno. Es amplísimo, ¿no? Obviamente. Pero es que el espacio es, digamos, a diferencia de lo que puede pensar la mayor parte de la gente, que el espacio es como un lujo, como es algo, pues, que es para países desarrollados, ¿no? Que ya resolvieron muchos de sus temas aquí en la Tierra. Multimillonarios, ¿no? Sí, el espacio nos da muchas prestaciones. Entonces, el espacio tiene una aplicación social muy importante en muchas áreas. O sea, el espacio sirve para comunicar zonas remotas y marginadas del país. Y eso pues lo demostramos con los satélites de comunicaciones. Estos satélites de comunicaciones, el Morelos 1, el Morelos 2, el Solidaridad 1 y el 2, y ahora el Morelos 3 y el Bicentenario, pues sirven para comunicar zonas muy amplias de regiones muy amplias. A diferencia de los sistemas terrestres, que están limitados en cobertura, pues el espacio, como sobre todo desde los satélites geoestacionarios que están a 36,000 kilómetros de altura y que ven a la Tierra en su conjunto, pues pueden cubrir zonas amplísimas del planeta. Entonces, ese es un tema, la comunicación. Y muchas veces las zonas remotas son también marginadas. Claro. Y en las zonas remotas no llegan las comunicaciones tradicionales, porque los proveedores de las comunicaciones no es negocio para los operadores. Claro. Llevar la fibra óptica hasta el último pueblito de la sierra, que tiene 50 habitantes o 100 o 200. Claro. Entonces no hay negocio. Entonces, por lo tanto, no hay retorno de la inversión, ni siquiera de la operación. Entonces, no, los operadores generalmente pues, se rehúsan a proveer de ese servicio a zonas que están muy lejanas de los centros urbanos grandes, ¿no? Donde sí hay mucha gente y entonces hay muchos suscriptores. Entonces, ahí las comunicaciones por satélite pues dan un servicio social, son importantes para comunicar a la gente. Entonces, esa es una de los, digamos, de las razones por la que existe la agencia, ¿no? También está la observación de la Tierra, pues para cuestiones como la predicción del clima. Ahora que estamos en el cambio climático, pues para medir los parámetros de cambio climático y prevenirnos y mitigar estos problemas. Hay cuestiones como agricultura de precisión que nos permiten las imágenes satelitales.
la detección de recursos naturales que desde el espacio se pueden ver, ¿no? O sea, prácticamente se puede ver dónde hay determinados recursos, porque a los imágenes satelitales, pues con ciertos filtros matemáticos, permiten reconocer regiones que tienen ciertas características, y entonces decir, aquí hay tal cosa, ¿no? Aquí hay tal mineral o no sé. Okay. Lo mismo para la salud también. Las imágenes satelitales pueden servir para detectar regiones que tienen más propensión a tener determinados problemas de salud. Por ejemplo, aquí en México hay enfermedades muy graves y endémicas, como el Chagas, en las zonas tropicales, que le causa una chinche, y que es una enfermedad muy grave que pues deja a la gente, la deshabilita por mucho tiempo y se manifiesta ya después de muchos años, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces aquí la prevención es muy importante. Entonces desde el espacio se pueden detectar. ¿Eso se detecta desde vía satélite? Pues a la chinche no, pero se detectan las condiciones ambientales. Es lo que propicia exactamente donde vive este animalito. Caldo de cultivo, ¿no? Sí, donde vive el animalito, o donde se reproduce, condiciones de humedad, de temperatura, de la existencia de ciertos árboles, etcétera. Okay. Y entonces pues, se pueden identificar esos focos de posible infección, de posible desarrollo. Y así también el dengue y otras enfermedades. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones sociales del espacio, ¿no? Y digo, esto es fundamental. Creo que ha contribuido de sobremanera a este fortalecimiento de la nación, ¿no? De la sociedad mexicana, en este aspecto social que dice. Pero ahora también ya se habla mucho de los negocios, ¿no? O sea, y creo que a lo mejor la palabra luego se toma de forma peyorativa, como diciendo, vamos a ver, pero al final hay que generar una economía. O sea, el espacio tiene que generar economía, porque es como también se generan muchos beneficios, incluidos los sociales. ¿Cómo podría explicar a lo mejor los que nos escuchan, o a lo mejor ese empresario que se dedica, no sé, a la manufactura, a cuestiones de logística, cuestiones de estudios de mercado, ¿no? Muchas cosas de actividades humanas aquí en la Tierra, pero que no le ven al espacio como pues una cuestión lejana de multimillonarios, que no tiene nada que ver conmigo, que no trae beneficios para la Tierra o para mi negocio. ¿Qué le podría decir a todas estas personas? O sea, ¿dónde están también estas oportunidades de hacer negocio? Bueno, hay muchísimas oportunidades, muchísimas. Y bueno, algo que es importante cuando, pues en cualquier actividad, no nada más los negocios, tiene que ser sustentable. O sea, alguien tiene que pagar. O sea, cualquier cosa que suceda aquí, ¿no? Cualquier satisfactor que tengamos nosotros, lo que sea, un refresco, ¿no? Un vaso de agua. Alguien pagó por eso, o sea, nos llegó aquí porque hubo alguien que lo trabajó, que lo sacó de algún lado, lo empacó y lo trajo hasta acá. Entonces, nada es gratis. O sea, yo creo que es algo que nos tenemos que quitar de la mente todos los mexicanos, es que nada es gratis. Todo lo que tenemos y todos los satisfactores, servicios que tenemos, cuestan, hay que pagar por ellos. Y por lo tanto hay que recuperar, por lo tanto tiene que haber una actividad donde se recupere, digo, la vez para seguir, ¿no? Porque pues si ponemos un proveedor, el que sea, ¿no? El gobierno o una empresa, y no cobra o cobra debajo de costo, pues eso no va a ser sustentable. No va a ser sustentable. Entonces tiene que haber por lo menos una recuperación, y es lo menos recuperar el costo. Tiene que haber una ganancia para reinvertir y para generar mejoras e innovaciones, y que eso vaya evolucionando para bien de todos. Entonces, todo cuesta y por todo hay que pagar. O sea, yo creo que nos tenemos que quitar esa idea de bueno, denme las cosas gratis. Entonces, los negocios, pues son importantes y tienen que tener una remuneración, tiene que haber algo a cambio. Pues digo, si con eso el dueño del negocio se hace rico, bueno, ya es como, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero
pero en principio tiene que haber ese flujo de dinero, pues para mantener el negocio y para hacerlo evolucionar. Claro. Entonces, yo creo que por ahí empezamos. Ahora, ¿qué negocios? El espacio, ¿es factible hacer negocios en el espacio? Pues sí es factible. Hay algunos asegúnes que habría que ver aquí, ¿no? Ahorita es factible hacer negocio con el espacio ya, sin necesidad de tener nada en el espacio. Simplemente con los datos que nos proporcionan todos los activos espaciales están arriba, satélites espaciales, muchos de ellos que los proporcionan de manera gratuita, como los que proporciona la NASA o la Agencia Espacial Europea. Son datos con que si tenemos imaginación y tenemos los conocimientos, podemos dar servicios con esos datos, ¿no? Los podemos transformar en algo que otras personas requieran, necesiten, o sea, para agricultura, para seguridad, qué sé yo. Todo depende de nuestra imaginación. Y es que usó un adjetivo que creo que le da esa riqueza, o sea, negocio sustentable. Exacto. Esa palabra creo que es muy, muy poderosa, Sí. porque creo que eso es lo que puede aportar el espacio hoy, Sí, claro. a los negocios de la Tierra. Se pueden hacer negocios desde ahorita. O sea, exacto. Para los jóvenes emprendedores que nos estén escuchando, que nos estén viendo, sin necesidad de tener nada en el espacio, porque simplemente utilizando todos los datos que nos dan los satélites de observación de la Tierra y otro tipo de satélites, si los transformamos en algo útil para alguien. Servicios de valor agregado, Exacto. ahí hay una gran oportunidad, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Agricultura de precisión, salud, seguridad, catastro. Bueno, hay miles de cosas que hacer. Incluso ya hay cuestiones de derecho, ¿no? Que están haciendo Claro. en temas espaciales. Sí, bueno, ¿no? en temas los abogados tienen mucho que ver con el espacio también, por toda la cuestión regulatoria. Okay. Entonces, hay mucho que hacer y entonces no necesitamos poner nada arriba para empezar a hacer negocios con el espacio. De hecho, Uber es una empresa espacial y porque está utilizando unos activos espaciales Qué que buen cuestan ejemplo. miles de millones de dólares, que a Uber no le cuesta un centavo. O sea, él utiliza las señales de los satélites de GPS y otras constelaciones de navegación global por satélite, como GLONASS. Y ahora creo que Copérnico están haciendo cosas. Exactamente. ¿No? Entonces, porque ya los celulares ya pueden recibir de muchas constelaciones. Entonces, Uber es una empresa genial y es una empresa espacial porque está utilizando activos espaciales sin pagar un centavo por ese servicio a nadie. Es un servicio que cuesta millones de dólares mantener, no digamos subir los satélites, simplemente el mantenimiento de las constelaciones cuesta millones de dólares diarios. Y Uber está capitalizando eso. Okay. Pero tuvo la gran genialidad de los que crearon Uber, pues fue conectar esas dos cosas. De conocimiento. Conectar pues una necesidad del transporte y todo eso. La tierra. Con la disponibilidad de los servicios de posicionamiento gratuitos. Y así con eso hay muchas cosas. O sea, todos los días llegan podemos bajar en páginas web de NASA, de ESA, de no sé dónde, infinidad de imágenes o de datos satelitales. Entonces, no es cosa de ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo con estos datos y que le sirvan a alguien? ¿Dónde está alguien que tenga una necesidad, que le duela algo o que si yo transformo estos datos en información útil para esta persona y esté dispuesto a pagar por eso, pues ahí hay un negocio, sin necesidad de poner nada en el espacio. Sí, o sea, es como dices, o sea, es ponerse creativo. Exactamente. Y aprovechar lo que ya hay disponible del espacio y hacer esta intersección de conocimientos y de necesidades, claro, ¿no? De la Tierra con él. Ahora, volteándolo un poquito, digamos, yendo un poquito más allá, también ya se está formando este ecosistema, ¿no? Esta cadena de valor de la industria espacial, no aeroespacial, espacial. Creo que también, como toda industria, como todo este ecosistema, pues hay cosas que no logran resolver, o no tienen el tiempo, o no tienen la expertise o algo. O sea,
también con la expertise que tienen diversas industrias, empresas en la Tierra, o sea, habría oportunidades, hay dolores o hay necesidades ahorita, por ejemplo, en la cadena de valor del espacio, que quizá puedan ser oportunidades por decir algo, ¿no? Alguien que se dedica a herrajes, digo, y recordando la anécdota de la cohetería que tenía, que dice, bueno, hacemos hay cosas que tenemos que hacer, pero tenemos tanto que pues estos pedacitos son casi artesanales y pues nadie lo quiere hacer, y a lo mejor un emprendedor ahí en algún rincón de México dice, bueno, pues yo hago esto, y se puede involucrar en eso. Sí, en este tema, por ejemplo, en la construcción de naves espaciales y en la construcción de satélites, sí hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que también hay muchos retos porque todo esto que tiene que ver con el espacio tiene muchos... está normado de manera muy estricta. O sea, las normas de calidad, pienso que no hay normas de calidad más estrictas que las aeroespaciales. Ahí me voy a meter a lo aeroespacial porque lo aéreo es muy importante. O sea, si subimos en un avión de pasajeros no nos podemos permitir decir ahí se va, en nada, ¿no? Sí, claro. Entonces en el espacio es lo mismo. Entonces esa es una barrera, pero las oportunidades están porque hay empresas que desearían tener un proveedor, ¿no?, en México para resolver estos problemas, hacer esta partecita, ¿no?, que a lo mejor requiere de hacerlo a mano, porque muchas de las cosas que se hacen en el espacio son manuales, se hacen de manera artesanal los satélites. Y eso también es una desventaja porque no hay tanto negocio. No es como la industria automotriz donde se hacen millones de carros, ¿no? Aquí se hace un satélite. Entonces, ahí hay una serie de detalles que también le restan atractivo a meterse en este campo, porque no estamos hablando de los grandes volúmenes, estamos hablando de poco volumen, alta calidad, alta especialización. Entonces, encontrar un empresario que tenga todas esas características no está tan fácil, ¿no? Pero que vaya a vivir de eso. Claro. Sí. Pero lograrlo o que alguien sería la oportunidad enorme, ¿no? Está ahí. Y ahora que mencionaste lo de los negocios espaciales, ya para redondear lo que hablé de se pueden hacer negocios espaciales sin tener nada en el espacio, pero eso no es todo. Vienen unas grandes oportunidades. Aquí la palabra es vienen, no están ahora. Entonces, entonces eso es lo que puedes esperar a alguien, ¿no? Vienen cuestiones de minería espacial, ¿no? Vienen todos los viajes tripulados. El espacio está empezando. El espacio lleva 65 años. Entonces, de aquí en adelante, la Tierra, la población terrestre va a estar cada vez más conectada con el espacio. Cada vez más. No digamos, pues, luego nos va a tocar a nosotros, pero en 100 años va a ser otra cosa este planeta. Y ya se va a hablar de una comunidad interplanetaria. Gente que vive en la Luna, que vive en Marte y cosas así, ¿no? Entonces luego la gente va a decir, pues a mí qué me importa, ¿no? Yo no voy a vivir de aquí a 100 años. Pero vienen cosas, digamos, en el corto, mediano plazo, que valdría la pena irse preparando, ¿no? Ok, y digo, para ir un poco ya cerrando esta conversación, que agradecemos mucho, maestro Carlos, con esta conexión de lo que terminaba diciendo, ¿cómo se imagina? ¿Cómo visualiza a México? O sea, y en esta industria, o la industria espacial mundial, pero en México, 2040, 2050, ¿qué se imagina que pudiera estarse gestando si hacemos, ahora sí que si elegimos bien, si hacemos bien las cosas, ¿no? Sí. Si nos sumamos, si somos solidarios, o sea, ¿qué se imagina? Pues sí, hablando 2040, pues está 18 años, ¿no? 17 años de aquí. Yo pienso que va a ser una industria madura. Yo creo que las bases ya están dadas aquí. Si bien tal vez el comienzo ha sido lento, pero yo creo que una de las cosas muy importantes es que se está creando como ese interés, sobre todo en los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que se interesan en el espacio, y ese es el futuro. Van a ser los jóvenes los que desarrollen las nuevas industrias espaciales. Los jóvenes ahora están muy interesados en los temas espaciales, y
desarrollar empresas. Entonces yo pienso que va a haber, de aquí a 2040, va a haber una gran oportunidad. El mercado espacial en 2040 se está proyectado en $1 millón de millones. Okay. Entonces, que no nos toque un pedacito de eso, digo, o sea, el 1%, okay. O sea, ya es, o el 2%. Yo creo que podemos aspirar a más que eso. Pero tenemos que empezar ahora. Claro. Pero no nos vamos a esperar hasta el 2040. ¿Vería a México como un protagonista de fabricación en cohetes, lanzamientos de cohetes? No sé si en cohetes, no sé, porque porque está muy competido eso. Pero yo creo que hay que encontrar el nicho de México. Sí, a lo mejor en satélites de órbita baja, bueno, a lo mejor hacer algún tipo de cosas, a lo mejor no tanto, por ejemplo, trajes espaciales. O hacer los hábitats para la luna, ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor en cohetes no, ojalá, pero... Como la automotriz, pues a lo mejor, sí, ¿no? Sí, en una de esas. Sí, a lo mejor. Pero a lo mejor... Pero el espacio es tan grande, claro, que hay muchos nichos, hay que encontrar esos nichos. Rovers, por ejemplo, totalmente. México puede ser un gran desarrollador de rovers. Y así hay muchos temas. Entonces, están los jóvenes que elijan desarrollar proyectos espaciales, que elijan hacer proyectos espaciales. Hay mucho interés. Yo participo mucho en foros con jóvenes y los veo con ese interés. Entonces, a veces dicen es que no hay apoyos y que no sé. Pero los apoyos están en todos lados, hay que buscarlos. Los apoyos, yo creo que teniendo un buen proyecto, se pueden encontrar los apoyos. Y si no están en México, están en otro lado. El capital puede venir de cualquier otra parte del mundo, porque en otros países sí existe esa conciencia de que el espacio es lo que viene. Entonces hay que apoyar. Sí existe el interés de inversionistas por apoyar a empresas que están como emergiendo para que luego se van a convertir en las grandes empresas, en los unicornios, ¿no? del tema espacial. Entonces yo les digo a los jóvenes que se animen, que desarrollen su empresa y que busquen, si no encuentran el apoyo aquí en el país, en otros lados va a haber el apoyo. Y sobre todo, el espacio tampoco es un asunto nada más de México, es un asunto internacional. Entonces cualquier emprendimiento que se realice en México tiene que estar conectado con emprendedores y empresas de otras partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Porque para complementar las cadenas de producción y todo eso. Entonces, están las oportunidades ahí vienen, no están ahorita, o sea, es la cosa, pero ahí vienen muchos temas de minería espacial, vienen muchos temas de desarrollar subsistemas para todos los hábitats. Hay que resolver muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la Luna, pues hay que utilizar los recursos de la Luna, no vamos a llevar el agua, entonces hay que extraer el agua y transformarla, y los alimentos. Claro. Hay grandes oportunidades. Es un asunto de visión, sí, sin duda alguna, sí, persistencia, y nos gusta cerrar siempre con una pregunta, maestro Duarte. Si pudiéramos viajar al futuro y estar desde la base lunar, desde la ciudad en Marte, y mandarle un mensaje a las generaciones, empresarios, emprendedores, científicos de hoy, ¿cuál sería el mensaje del maestro Duarte? Bueno, el mensaje sería que el espacio tiene muchas oportunidades, que es algo que lo deben seguir considerando como una posibilidad de desarrollo, tanto tecnológico como de negocios. Eso viene sin duda. Pues la prueba es que ya estoy aquí en la Luna. y hay mucho que hacer. O sea, y además, digamos, en el camino de hacer desarrollos espaciales pueden salir otras cosas. Pueden salir como subproductos para aquí, que se pueden utilizar aquí en la Tierra, ¿no? Pero si tienen la mira en desarrollar proyectos espaciales, no van a fracasar, o sea, van a lograr cosas
grandiosas. Desde luego nada es fácil. Claro. Nada es fácil, hay que tener un buen plan, hay que ser persistente sobre todo, tener buenas alianzas, pero ahí están las oportunidades, se pueden hacer muchas cosas y el espacio no es el futuro, es ya el presente. Es una muy buena apuesta. Es muy buena apuesta. El espacio. Desde luego. Maestro Duarte, muchísimas gracias. Sí, todo gracias un placer y estamos conectados Muy bien. próximamente. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó Space Business Podcast y consideras que es información de valor, por favor comparte este episodio con esos amigos o contactos que siempre están buscando algo más, para que descubran el potencial que el espacio puede brindar a todas las industrias y empresas de la Tierra. Búscanos en Spotify, iTunes y califícanos con 5 estrellas. O en YouTube, activa la campanita y regálanos un like. También compártenos en TikTok para que más personas descubran que hacer negocios espaciales es para todos. Si quieres tener comunicación directa con nosotros, mándanos un correo a spaceisbusiness@derium.mx. No te quedes con la curiosidad. Nos escuchamos pronto.